Ahora vamos a reconocer las medidas de dispersión, pero en datos agrupados. La siguiente tabla muestra las edades de un grupo de 60 personas, calcular el rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación de los datos que están agrupados en esta tabla. Decimos agrupados porque la tabla está construida a partir de intervalos. Y bueno, empezamos entonces a hacer el análisis de los datos de esta tabla. Hay muchos que usan, en vez de X, XY, esto está referido a la marca de clase. Y lo mismo para la F minúscula, que está referida a la frecuencia absoluta. Algunos le ponen la I también, FI. De repente también para la media aritmética, referida a una población, el uso común es de mu, pero nosotros vamos a usar simplemente el más referido símbolo, que es la X con un rasguito arriba, para la media aritmética. Y bueno, empecemos entonces con el llenado de nuestra tabla. Lo primero que tenemos que hacer es llenar las marcas de clase, ¿sí? La marca de clase, recordemos que es la semisuma de los límites del intervalo dado. En este caso, 10 más 15 entre 2. 10 más 15 es 25. Entre 2, 12,5. Ya tenemos nuestra primera marca de clase. Lo mismo para la otra. 15 más 20 es 35. Entre 2, 17,5. Lo mismo para la otra. 20 más 25 es 45. Entre 2, 22,5. Y ya nos vamos dando cuenta que el incremento de marca de clase a marca de clase es de 5. Entonces ese razonamiento podemos usar para seguir calculando y de forma inmediata las siguientes marcas de clase. 27,5, 32,5 y 37,5. Ya está, ya la tenemos todas. Ahora, la suma de las frecuencias absolutas es el número total de datos. En este caso tendría que darnos 60. Lo vamos a escribir. 60 va a ser nuestro n, nuestro conjunto o suma total de datos. Ahora nos piden calcular el producto de las marcas de clase por las frecuencias absolutas. ¿Y por qué nos estarán pidiendo este producto? Recordemos que la fórmula de la media aritmética es sumatoria de todas las marcas de clase por las frecuencias absolutas dividida entre la cantidad total de datos, que en este caso es n. Vamos a ponerle dividido entonces entre n. Por eso, por ese motivo, es que nos están pidiendo el producto de las marcas de clase por las frecuencias absolutas. Entonces inmediatamente vamos a anotarlas. Tenemos aquí 12,5 por 5. 12,5 por 5 es 62,5. 17,5 por 9 es 157,5. 22,5 por 12 es 270. Y además hemos anotado ya los siguientes productos. 27,5 por 15, 32,5 por 11, aquí lo tenemos, y 37,5 por 8, que es 300. Además necesitamos hacer la sumatoria de todos los productos obtenidos. Vamos entonces a sumar uno con uno cada uno de esos productos y finalmente esto nos resulta 1560. Y con eso ya tenemos lo suficiente para hallar nuestra media aritmética. Ponemos entonces, ya en el reemplazo de los datos, sumatoria de todos los productos es 1560. Así es como se halla la media aritmética de datos agrupados, dividido entre la cantidad total de datos. Vamos a trazar bien esta línea. Entonces, dividido entre 60. Y esto finalmente nos resulta 26.
Entonces nuestra media aritmética ya calculada sería 26. Ahora nos piden calcular el rango como primera medida de dispersión. Y recordemos que el rango no es más que la diferencia del dato mayor con el dato menor. En este caso ya los tenemos a todos los datos agrupados. ¿Cómo distinguimos cuál es el dato mayor? Pues vamos a ver. Aquí anotamos rango sería entonces igual al límite superior del último intervalo de clase. En este caso 40. Ese va a ser considerado como nuestro dato mayor, al cual le tendríamos que restar el dato menor, que es considerado el límite inferior del primer intervalo de clase, en este caso 10. Aquí tenemos ya el resultado. Nuestro rango sería 40 menos 10, 30. Primera medida de dispersión. Ahora vamos a calcular nuestra varianza. Para calcular la varianza debemos utilizar la fórmula siguiente. Sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de los cuadrados de la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética de cada uno de los datos multiplicada por las frecuencias absolutas, y todo esto dividido entre el número total de datos. Estamos calculando para una población, la varianza para una población. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder tener entonces el reemplazo en nuestra fórmula? Necesitamos esta partecita de aquí. Por eso vamos a colocar, vamos a comenzar con el llenado de cada una de estas celdas. Empezamos entonces con la marca de clase menos la media aritmética de nuestro primer dato, 12,5 menos 26, y a eso lo vamos a elevar al cuadrado. 12,5 menos 26 elevado al cuadrado es 182,25. ¿Sí? Podemos hacerlo entonces verificando los datos. Lo que hemos ingresado ahí es marca de clase menos media aritmética, y a ese resultado lo hemos elevado al cuadrado. Y así hacemos para cada una de nuestras siguientes filas. 17,5 menos 26 al cuadrado, eso nos va a resultar 72,25. Y lo mismo para la siguiente, 22,5 menos 26 elevado al cuadrado nos da 12,25. Y inmediatamente voy llenando todas las demás filas que corresponden a esta columna. Y ahí los tenemos. El procedimiento ya lo hemos indicado también. Vamos a la siguiente columna. Ahora, estos valores obtenidos los tenemos que multiplicar por las respectivas frecuencias absolutas. En el caso de la primera, 182,25 tenemos que multiplicar por 5 y anotar en esta primera celda. El resultado de ese producto sería 911,25. 911,25. Para la siguiente tendríamos que hacer 72,25 por 9. Recuerden que hay que multiplicar por la frecuencia absoluta. Y esto nos sale 650,25 también. Y así vamos a ir llenando cada una de las siguientes celdas siguiendo el procedimiento indicado. Y listo, ya tenemos los productos necesarios. Ahora, si observamos la fórmula, no solo había que hacer los productos con las frecuencias absolutas, sino que también debemos sumar todos esos productos, es decir, los datos de toda esta columna. Y los datos de toda esa columna llegan a sumar 3.265. Y listo, con esto ya tenemos lo suficiente para hacer el respectivo reemplazo en nuestra fórmula de la varianza. Anotemos entonces, varianza, que es sigma al cuadrado, es igual, en este caso,
a 3265, que es la suma de todos los datos, dividido entre la cantidad total de datos, es decir, entre n. Pongamos entonces entre 60. ¿De dónde sacamos ese dato? Recuerden ustedes que n de aquí es la suma de todas las frecuencias absolutas. Y bueno, ya tenemos entonces solo que hacer esa división y nuestra varianza, sigma al cuadrado, nos resulta 54,41. 54,41. Como estamos hablando de años, en este caso la varianza contiene unidades pero al cuadrado. Entonces serían años al cuadrado. Ya tenemos nuestra varianza, segunda medida de dispersión. Ahora vámonos al cálculo de la desviación estándar. Y bueno, la desviación estándar, ya teniendo esta información, es muy fácil de ser obtenida porque es simplemente, en este caso su símbolo es sigma, simplemente la raíz cuadrada de la varianza. En este caso será la raíz cuadrada de este dato 54,41. Y anotamos nuestra desviación estándar. Va a ser igual, obtenemos la raíz cuadrada, que es 7,37. Como le sacamos también la raíz cuadrada a años al cuadrado, entonces esta unidad de medida nos va a quedar simplemente ya en años. Y ahí tenemos nuestra desviación estándar. Ya solo nos falta el coeficiente de variación. ¿Cómo obtenemos el coeficiente de variación? Pues recordemos la fórmula. Coeficiente de variación es igual a la desviación estándar que hemos obtenido dividido entre la media aritmética y esto multiplicado por 100 para que nos dé en valor porcentual. Entonces vamos a hacer el reemplazo correspondiente y dividiríamos 7,37 entre media aritmética, que es 26, y esto multiplicado por 100. Repito, 7,37 entre 26 por 100. Ese resultado nos da un coeficiente de variación de 28%. De hecho, se dice que si este valor obtenido en el coeficiente de variación es mayor a 25%, entonces el conjunto de datos pertenecen a una muestra heterogénea, es decir, están muy dispersos. Pero si este valor es menor que 25%, entonces el conjunto de datos correspondería a una muestra homogénea. En este caso nos ha salido una muestra heterogénea.